nosotros somos el equipo número 1 y vamos a exponer el primer trabajo de reexperimentación. El equipo está conformado por Trujillo Domínguez Unice, Luna Madera Mónica y Terrón Escoba María Fernanda. El docente a cargo es el doctor González Soto Salvador y el grupo al que pertenecemos es 6HM12. Vamos a iniciar con la introducción. Y bueno, el medicamento utilizado fue la Quesis trigonocephalus, el cual pues es un preparado del triturado del veneno de la serpiente con el mismo nombre. Y bueno, la serpiente proviene de América del Sur, particularmente de Brasil, como dato, y además puede llegar a medir 2,5 metros de longitud. Su vientre es de color amarillo pálido y tiene un aspecto parecido a la porcelana, y también su aspecto también es similar al amarillo o al color rojo oscuro. Dentro de la introducción también mencionamos que este fue experimentado por primera vez por el doctor Herring en Filadelfia, el cual descubrió cuál era la acción de este medicamento sobre el sistema nervioso, y menciona que funciona como un estupefaciente, sobre todo en la parte del bulbo raquídeo, y su acción inicia como excitador y es seguido de fenómenos paralíticos. Bueno, la acción de este veneno principalmente es sobre nervios neumogástricos, y esto se refleja con una constricción y sofocación en la garganta que se presenta en los pacientes. Y además el paciente presenta una marcada desconfianza con las personas que están a su alrededor, intensos celos acompañado de grito y reproche, y peleas con locuacidad. Además, habla de manera excitada y apurada, en voz alta y de forma incoherente, y por lo mismo se menciona que pues al final no dice nada, y como síntomas mentales presenta ansiedad, sensación de abandono, confusión mental, y está cansada de vivir. Dentro del marco teórico tenemos que, bueno, pues la reexperimentación pues consiste en volver a experimentar un medicamento o una sustancia en un sujeto aparentemente sano para poder observar cuáles son las manifestaciones que le provocan este medicamento, y así poder confirmar los síntomas ya conocidos. Y bueno, como sabemos, desde Hahnemann se han experimentado las sustancias en busca de, de las propiedades curativas de sus medicamentos, y él experimentó en sí mismo y posteriormente en más personas, y así dio el origen a una fase de investigación médica científica. Como tal, pues la experimentación pura. Y se menciona también que hizo aproximadamente 99 experimentaciones que se mencionan en la materia médica pura y su doctrina y tratamiento homeopático de las enfermedades crónicas, libros escritos por él mismo. Y bueno, como sabemos también, pues la experimentación consiste en la investigación de los efectos que tienen algunas sustancias en el hombre, en este caso en un hombre aparentemente sano, aplicando pues el método científico. Y dentro del órgano se mencionan varias veces la experimentación pura, en los parágrafos que vamos a mencionar a continuación, siendo el más importante dentro de esta presentación, el 108. Colocamos el parágrafo 21, el 24, el 25, y como les menciono, les vamos a explicar el parágrafo 108, donde pues aquí nos menciona que no hay un método más seguro ni más natural para poder encontrar los efectos del medicamento en un hombre aparentemente sano nuevamente, que ensayarlos primeramente los unos con los otros, a dosis moderadas, obviamente, en personas sanas, y así poder observar los cambios que resultan tanto en lo físico como en lo moral en los pacientes, es decir, los elementos de enfermedad que estas sustancias pueden producir en el cuerpo y cómo se manifiestan, em, para así poder pues observarlos. Y bueno, dentro de nuestros objetivos tenemos el objetivo general, que pretendemos observar los efectos que el medicamento, la Quesis trigonocephalus, tienen en las personas aparentemente sanas,
y de manera específica, pues poder comparar estos síntomas que se manifiestan en la materia médica de Vygotsky. Como metodología, pues tenemos que este es un diseño de investigación de estudio experimental a simple ciego y bueno, se realiza en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en el periodo desde el 12 de septiembre al 8 de octubre del 2022 y como material pues utilizamos este medicamento, el medicamento la que existe gonocefalus y una botella de agua de 250 mililitros. Dentro de la metodología, lo que hicimos fue añadir 25 gotas de este medicamento a una botella de 250 mililitros. Se succionó 10 veces y el sujeto de experimentación administró por vía oral 5 mililitros cada 12 horas. Se capturaron los síntomas que presentó y se compararon con la materia médica de diagnóstico. Después tenemos la historia clínica. Ah, tengo antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial, de enfermedad renal crónica, de asma y la siguiente, please. De anemia, de artritis reumatoide y de migraña. Después mi grupo sanguíneo es A positivo, tengo las inmunizaciones completas, se me preguntaron mis hábitos higiénicos y alimentarios y también bueno, en la siguiente están mis antecedentes ginecobstétricos. Después, en la recopilación de síntomas, tenemos que el primer día, el 12 de septiembre, no tuve ningún síntoma. Después, bueno, esos síntomas los dividí en físicos y mentales. Entonces, el 13 de septiembre, que presenté dolor intestinal matutino, que se repite en varias ocasiones, que es lo que más me afectó. Y en la materia se describe como falta de apetito y sensación de una pelota en el estómago, que es como lo describía. Después presenté cansancio y melancolía en los síntomas mentales, que se describe como cansancio de vivir, tristeza y sobresalto. También dolor de espalda al siguiente día, que lo describían como puntadas en la espalda insoportables y dolores nocturnos en la espalda. También en lo mental presenté enojo y sin ánimo de hacer tareas, que lo describía como rabia o furia al anochecer. Y también cansancio, que se describía como cansancio de vivir, tristeza y sobresalto. Después se repitió el dolor en la espalda y luego presenté mucha energía. Tuve otra vez dolor intestinal matutino y cansancio. Y el 22 de septiembre tuve tristeza y ganas de llorar inconsolables, que se describen como cansancio de vivir, tristeza y sobresalto. Después el 23 y 24 de septiembre los síntomas mentales presenté felicidad, que se describe en nuestra materia de Vygotsky como alegría, buen humor y al comienzo de la noche o en la cama. El 25 de septiembre se repitieron los síntomas de dolor intestinal y de cansancio. Después, el 28 de octubre tuve un ataque de pánico y en la material se describía como que se sobresalta por ruidos al dormirse o al despertar. Después, el 29 de septiembre tuve respiración y latidos acelerados y cansancio y ansiedad. En la materia se describía como ansiedad, peor en la mañana al despertar y palpitaciones a la mañana al despertar. Después, el 30 de septiembre, presenté celos y enojo y molestia por mínimas cosas. Entonces, en la materia se describía como celos que se acompañan a menudo de gritos, reproches y peleas. Después, el 2 de octubre, tuve otra vez dolor intestinal matutino, cansancio. El 3 de octubre igual, lo único que cambió fue la felicidad, que se describe en la materia como alegría, buen humor, al comienzo de la noche o bueno, ya estando en cama. Después, el 4 de octubre, volví a presentar cansancio y ansiedad. El 5 de octubre, feliz. Y el 6 igual. El 7 de octubre, volví a presentar dolor intestinal matutino y celos. Y también, bueno, por último, el 8 de octubre presenté cansancio y estrés y enojo. Ahora, acerca de la discusión, pues como ya se mencionó, el objetivo de la investigación
pues fue observar cuál es la acción que tiene el medicamento en un sujeto sano, en este caso nuestra compañera Cova, y pues mencionando también que el medicamento que se le prescribió fue uno que tiene que ver con un medicamento constitucional contrario al de ella. Y pues se observó en un lapso de 27 días cuál era el efecto que tenía nuestra compañera. Después tuvo síntomas concurrentes como es el cansancio y el dolor intestinal, como se puede observar en la tabla en la que se recopilaron sus síntomas, y que son efectos que en constituciones similares no deberían de pasar en este tipo de sujetos, pero como se le dio el contrario, fue lo que se pudo observar. Y que al mismo tiempo pues se comparó con la materia médica que efectivamente tuvo mucha coincidencia con los síntomas característicos de este tipo de medicamento. Se buscó demostrar que los síntomas descritos para cada medicamento son lo que caracterizan a la persona a las que se les receta y fue lo que se pudo comprobar. La siguiente, por favor. Como conclusión, tenemos que con este proyecto pues se puede concluir que los efectos del medicamento en un sujeto aparentemente sano confirmaron los síntomas generales, particulares, mentales e incluso las modalidades que se prescriben en la materia médica, en la cual nos basamos, por ejemplo, en este caso fue Vinovsky, y ha sido de gran ayuda realizar esta experimentación para poder comprender cuál es el efecto que tiene el medicamento homeopático en los pacientes, así como confirmar también pues la convicción que se tiene acerca de la homeopatía y pues también el poder observar cuáles son los efectos que debería de producir el medicamento cuando se prescribe. En cuanto a los aspectos bioéticos, pues tenemos que en ese trabajo de investigación lo que se garantiza es tener conciencia real de lo que se está experimentando y se va a asegurar que se actúa éticamente frente a los sujetos que participan en la investigación. También se afirma que está preparado para evitar, en la medida de lo posible, reducir todos los riesgos e incrementar beneficios en la investigación. Principalmente, pues se busca beneficios en los participantes, en este caso la paciente. Estas consideraciones éticas pues no permiten que individuos externos a la investigación pues puedan acceder a los datos personales que se obtuvieron en este caso en la historia clínica, y así pues se garantiza la privacidad y confidencialidad que también se le hizo mención, y la investigación propuesta tiene la potencialidad de producir conocimiento valioso, científica y socialmente dentro del área de la medicina homeopática. Asimismo, se ha realizado un consentimiento informado para que también se logre garantizar la libertad de autodeterminación de los sujetos en caso de que se quieran pues retirar de esta experimentación en caso de que consideren que su salud se pone en riesgo o en una situación ya más complicada. Y por último, las limitaciones y propuestas de mejora son que una de las limitaciones que vimos principalmente es que no podíamos tener contacto 100% diaria con nuestra compañera, por lo cual habían ocasiones en las que se podían observar los cambios y en otras no. Y pues esa fue la limitación principal, el poder observar o no cuáles eran los cambios reales en el transcurso del día. Y la propuesta de mejora es que se pudiera hacer en un número de personas más grande para que se pueda ver el efecto de diferentes constituciones y ver cómo actúa de acuerdo a las características que tengan los pacientes, porque también depende mucho de la condición del paciente. Y por último, las referencias.